Hola, lunes 6 de julio de 2020, primer lunes de julio, en una semana en donde en México lo que más va a destacar, parece ser, va a ser el viaje de López Obrador a visitar a Washington, a visitar a Trump. Pero bueno, por lo pronto, como cada lunes, les presento cuáles son las noticias que más impactaron a los mexicanos en esta primera semana de julio, ¿no? El día de ayer que terminó fue día 5 de julio. Primero las cifras del COVID. Esto de las cifras del COVID ha sido principal noticia en la mayoría de las últimas semanas, desde que estamos en la parte toral del coronavirus, pero resulta que la semana pasada pasamos del lugar 7 al lugar 5 en muertos, superamos a España, superamos a Francia, tuvimos muchos contagios, pico máximo de contagios para un día, es decir, fueron malas noticias en términos de las cifras del coronavirus, fue la noticia principal para los mexicanos, superando a un asunto ya más de inseguridad, que ahorita vamos a ver cómo hubo noticias de inseguridad. La número 2 es la liberación del líder del cártel Santa Rosa de Lima y de Guanajuato, que habían detenido, se había generado un escándalo porque había habido mucha violencia. Después la dejan libre por asuntos legales, ¿no? O sea, no estoy diciendo que haya habido corrupción. Y dejan 3, tal vez la noticia que tenga más impacto a futuro, que es el inicio del nuevo Tratado de Libre Comercio, del TEMEC. Día 1 de julio inició. Realmente no hay un cambio inmediato en nuestra vida, pero a la larga es una implicación muy fuerte. En el cuarto lugar, el fiscal general de la Nación abre el tema Ayotzinapa diciendo hay nuevas evidencias, se irán dando a conocer, se acabó la verdad histórica, haremos una nueva narrativa al respecto, y fue la noticia número 4. Todas son importantes. Para mí lo del tratado era más importante en términos de trascendencia, y lo del COVID, bueno, ya nos acostumbramos a que la gente esté más interesada en ese tema. ¿Qué noticias se quedan aparte? Miren, todas las de inseguridad que se asesinaron a una rectora de una universidad ahí en Veracruz, unas jornadas fuertes de violencia, con mucha énfasis en una masacre en Irapuato, una avioneta que cae en Quintana Roo con sospecha también de que hay algo ilegal, unos tiroteos en Nuevo Laredo, o sea, muchos asuntos de inseguridad. La noticia de que Lozoya, el exdirector de Pemex, aceptó que lo trajeran para acá, y entonces entra el qué va a decir, a quién va a acusar, se abre un nuevo capítulo en esta historia de la corrupción en los sexenios anteriores, y también, ahora ninguna buena, que digamos, ¿no? Amenazas de muerte que se conocieron contra el gobernador de Jalisco y contra la titular de la Comisión de Derechos Humanos. Es decir, hubo muchas noticias importantes, pero los mexicanos, nuevamente, como ha pasado en muchas de las últimas semanas, se interesaron más en la evolución, en las cifras y en los semáforos del coronavirus. Gracias, Roy Campos, con las noticias más importantes de la primera semana de julio de 2020.